En todas las iglesias hay más mujeres que hombres. Y siempre, hermanos, es necesario, y en lo personal lo considero, hablar temas para nuestras hermanas, ya que es muy importante el papel de ellas y saber lo que Dios dice acerca del lugar de la participación de ustedes. La Biblia pues es muy clara en cuanto al rol de la mujer en la iglesia, pero debería bastar sobre todo para el mundo religioso, que así como el mundo nos ofrece un panorama de las distintas iglesias diferentes, frente al Nuevo Testamento que muestra un solo pueblo, un solo cuerpo de Cristo, así también la Biblia nos enseña un panorama de la participación de la mujer frente a lo que vemos en el mundo actualmente de las mujeres. Y puesto que la Biblia enseña por medio del ejemplo, con eso debería de bastar, de ver lo que nos muestra la Biblia en lo que son las mujeres. Desde luego, un papel determinante en el trabajo, en la obra del Señor. Por eso vamos a estudiar aquí ese papel de la mujer según algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Como dice el proverbista, mujer ejemplar, no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Mujer virtuosa, dice otra versión, ¿quién la hallará? Pero como decíamos que en el estudio, que si algo nos falta, nosotros con la enseñanza procuramos ir adquiriendo esas cosas que necesitamos para ejercer nuestra vida en Cristo. Hay ejemplos buenos y malos en la Biblia de las mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eva, que resalta el hecho de que fue engañada, la esposa de Noé, que no hablándose mucho de ella, pero se implican muchas cosas ahí. Desde luego la compañera ideal, la ayuda idónea, y juntos Noé y su esposa lograron salvar a su familia por su ejemplo y viviendo en un mundo de maldad, rodeados de pecado. Sara, esposa de Abraham, también de igual manera, que se nos pone en el Nuevo Testamento como ejemplo, un ejemplo de una mujer sujeta a su marido. La esposa de Lot, un mal ejemplo, que quizás apegada a lo que ellos habían hecho materialmente, desobedeció a los ángeles, volteando para atrás, recibiendo su justo castigo. Rebeca, esposa de Isaac, también Abigail, una mujer muy prudente, muy discreta, que logró salvar a su familia de la ira de David. Jezabel, un ejemplo malo, también una imagen de lo que es la perversidad, la maldad, y en el Nuevo Testamento Zafira, que se hizo cómplice de su esposo para mentir. Y así, hermanos, tenemos en la Biblia muchos ejemplos buenos y malos. Pero vamos a ver en esta hora ejemplos buenos para aprender de todos. Y aunque el tema pues va enfocado más a las mujeres, siempre aprendemos todos de lo que es la enseñanza
y también estamos nosotros ahí, desde luego, viendo lo que la Biblia enseña a los diferentes grupos. Y saben ustedes que, como decía, basta con ver en la Biblia el panorama que nos muestra la Biblia para entender lo que es el papel del hombre y de la mujer. Una de las cosas que hace que el mundo se vaya por otro rumbo y dé una posición, un lugar a la mujer no conforme a la Biblia, es pensar que ya no es lo mismo, que ya vivimos tiempos modernos y que no es lo mismo lo que se ve ahí en la Biblia en cuanto a, en este caso, la participación de la mujer. Pero basta decir de que el rol del hombre y de la mujer no ha cambiado y es el mismo desde un principio que Dios estableció. La mujer como ayuda y como compañera del hombre. Entonces eso debería de ver que no es la Escritura muestra principios que siempre han estado ahí y no tienen por qué cambiar, y saber lo que Dios espera de la mujer. Vamos a ver, en primer lugar, mujeres que sirvieron a Jesús. Ahí las vemos. Ahí las vemos durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, muy activas, participando y ayudando al Señor. Aquí en Lucas capítulo 1, capítulo 8, del 1 al 3, encontramos allí a las mujeres. Desde luego, cuando la Biblia nos habla del ministerio de Jesús, podemos ver, implicar todos los detalles que necesariamente tenían que haber ahí, todo lo que rodeaba, las necesidades que rodeaban al Señor, y fueron las mujeres. Aquí está diciendo, aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Siempre los 12 a un lado, los hombres. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahí está, y si ustedes pueden ver cómo primero Lucas menciona a los apóstoles. Podemos, como decimos ahora, como el brazo derecho de nuestro Señor Jesucristo. Y las mujeres que le servían. Necesidades, desde luego, comunes en una actividad. Como decíamos aquí, la actividad principal era la predicación del Evangelio, nuestro Señor anunciando el Evangelio del reino en diferentes lugares, predicando. Cuando la iglesia se organizó, ¿verdad? En Hechos capítulo 6, para que se le diera la prioridad a la predicación, a la oración, y que otros se encargaran de trabajos seculares, materiales. Y aquí encontramos a la mujer, quizás pues sirviéndole al Señor en lo que Él requería también, en lo que los apóstoles también requerían. Tenemos desde luego la imagen de Marta y María, que llegaron allí y Marta se preocupa para que haya alimentos para los que están, para Jesús y con los que acompañan a Jesús. Y lo que pasa es de que ella no vio la prioridad ahí, pero fue buena la intención de ella, es decir, de servir, de ayudar, pero el Señor le hizo ver ahí que es lo primero. Pero ahí podemos ver, en este caso, las mujeres sirviendo, trabajando, como es en cualquier congregación también. Lo que nos mueve a todos, incluye las mujeres, por el agradecimiento, el servir por agradecimiento, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el libro de los Hebreos que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud.
Hebreos 12:28. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es la principal razón, el principal motivo de agradecimiento. Que Dios nos haya puesto en su reino y nos esté dando la oportunidad de poder llegar a su presencia, sirviendo en el reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí, hermanos, desde aquí, desde el ministerio mismo de nuestro Señor Jesucristo, en la predicación, que de eso iba a venir la iglesia del Señor. Entonces, como decimos, ¿por qué las cosas van a ser diferentes ahora? De ninguna manera. Y que Jesús primeramente se viera rodeado de las mujeres como su brazo derecho y luego los hombres. De ninguna manera. Es cuestión, como ya sabemos de los textos que hablan del rol de la mujer más específicos, es cuestión de orden, no de inferioridad ni nada por el estilo, sino de orden para trabajar en una causa, que es salvar almas. La obra del Señor tiene el área de lo material, bueno, ya lo dije allí en Hechos capítulo 6. Recuérdales, ya mencionamos este texto, que se sujeten a los gobernantes, autoridades y que haya disposición, haya obediencia y disposición para todo trabajo, para toda buena obra. Todos tenemos que tener esa disposición. Como dijera el profeta, he aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Esa disposición para ser útiles en la obra del Señor. En ocasiones también, como a Pablo, hermanos, como a Timoteo se le dice allí, recuérdales y diles también, quienes enseñamos, estamos siempre hablando, insistiendo, como los padres con los hijos, recordar los deberes que tenemos. Está recordando siempre para poder retomar y hacer algo que por ahí estamos un poco descuidando y mantener esa actividad en nosotros. Bueno, ahora hablemos de otro ejemplo. Pero el que acabamos de ver tiene una enseñanza pues, de lo primordial, que estamos hablando de la predicación encabezada por nuestro Señor Jesucristo. Pero luego tenemos ejemplos de mujeres que resaltan ahí y que por su trabajo fueron incluidas en la Biblia, mencionadas en la Biblia, y que indudablemente hubo más mujeres, pero estas mujeres se distinguieron por algo que hicieron inusual o no común de otras hermanas. Cloé dice ahí, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. A la iglesia de Corinto, Pablo le dirigió esta carta para ayudarles en situaciones que se estaban presentando allí en la iglesia y pues que había mucha falta de madurez en diferentes aspectos de los hermanos y de la gran mayoría, de todos los hermanos. Pero algo que aprendemos aquí en la cuestión eso de ayudar en situaciones de la iglesia, situaciones que surgen en la iglesia, como estamos viendo en el versículo 11, he sido informado acerca de estas cosas por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Se entiende que era una familia, los de Cloé, que quiero decir, y que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había divisiones por cuestión de preferencias por los predicadores. Y esta hermana que amaba la obra junto con su familia, cuando hay preocupación por las situaciones que surgen
en alguna iglesia. Y hay que hacer algo, ahí hay algo que hacer. Informó, en primer lugar, a la persona indicada, el apóstol Pablo. Recuerdan ustedes que en las cartas de Juan, también había una situación ahí de Diótrefes. Y Juan, el apóstol Juan dice, pues yo le he escrito a la iglesia, tratando de ayudar en esa situación. Y bueno, aquí Pablo escribe esta carta cuando se le informó acerca de lo que había ahí. No tenía prejuicios que dijera, la hermana me van a tomar como chismosa, me voy a meter en problemas. Hay a veces que hay prejuicios en la mente. No digas nada, déjalo, no, ¿para qué? Hay prejuicios, pero se trata de la obra. Y todos, hombres y mujeres, tenemos que amar la obra y hacer algo para que se resuelva alguna situación. Su confianza estaba en que decía la verdad, no era un chisme, no era un rumor. Ella veía esas situaciones, lo hacía con el propósito correcto de ayudar y encontró pues, la respuesta en el apóstol Pablo que envió esta carta. Todos los cristianos hemos sido beneficiados al saber de los problemas y soluciones de esta iglesia. Constantemente estamos viendo ahí, citando 1 Corintios, para que insistir en esta verdad que se debe estar repitiendo, que no haya divisiones y que no haya divisiones de ningún tipo, mucho menos de doctrina, y que nos podemos entender, y si hay un asunto que creamos que es de doctrina, nos sentemos a estudiar con una buena actitud. Si tenemos la verdad, no hay ningún problema. No tenemos por qué eludir, ni no platicar, ni nada. Pero comúnmente quien no tiene la verdad hace todo menos eso. De que las cosas se sometan a la Biblia. No lo va a hacer porque no es lo mismo. La verdad es la única que da confianza, que da seguridad. Y entonces todos hemos sido beneficiados por esta carta. Gracias a la hermana que comunicó al apóstol Pablo. Haced todo, dice Filipenses 2:14 al 15. Hagan todo, sin murmuraciones ni contiendas. ¿Para qué? Pues para que podamos nosotros ser hijos de Dios. Para que podamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que lo único que nos distinga es esa forma de ser sencilla, irreprensible, solamente se hablen cosas buenas que hacemos, que abundemos en estas buenas obras. Incluso en la misma iglesia, cuando pues no se ve esto en la mayoría. Que como estamos diciendo, se pueden tener prejuicios y decir que pues esto no tiene nada que ver conmigo. A veces pues se puede mostrar la actitud de que no es asunto mío, pero pues resulta que yo soy miembro de la iglesia. Decir, por ejemplo, si se ve algo mal en la iglesia, decir, pues la iglesia, los hermanos no hacen nada. Perdón, no hacemos nada. No es así. Debemos decir, no hacemos nada, porque yo también soy parte de ella, de la iglesia. En Deuteronomio capítulo 13, del 6 al 8, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo,
tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dios ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, dice ahí, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta la otra, al otro extremo de ella, no consentirás con él. Se confía algo, te quiere estimular alguna cosa, hacer algo indebido, algo que Dios aborrece, algo que Dios no aprueba. No consientas con él, no estés de acuerdo con él. Siempre hay alguien que se da cuenta de algo en la iglesia. Como sucede, ¿no? A veces la pareja anda mal, mujer o el hombre, y el último que se entera es él o ella, ¿verdad? También en la iglesia, los que deben, los hermanos que están trabajando, no saben. Pero siempre hay alguien de la iglesia que se entera de algo que no es bueno, algo que está por ahí surgiendo, que se puede convertir en un mal, como en un tumor que traiga un gran mal sobre la iglesia, y que muy bien se pudo evitar cuando hay interés y amor hacia la obra por cada uno de quienes somos parte de ella, de la iglesia. Ahora, hermanos, un excelente ejemplo es el de Priscila. Priscila es un ejemplo aquí en un área, pues, de lo más importante, la evangelización. Dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 18, versículo 13, que es en donde se registra este ejemplo. En el libro de los Hechos, capítulo 18, y nos habla acerca de esta pareja. Y bueno, aquí la Escritura nos habla cerca del trabajo de esta pareja, de estas mujeres. A ver, me parece que está equivocada la cita. Pues sí, ahí. Sí, pero gracias, hermano. Del 1 al 3. Gracias, muy amable. Pusimos ahí. Sí, exactamente. Nos está hablando de que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, fue a Corinto, halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen en Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vamos a ver algunas cosas aquí muy útiles para nosotros. Aprendemos ahí una mujer trabajadora. Eso es lo ideal cuando el matrimonio trabajan juntos, cuando comparten la misma actividad, no tienen que relacionarse con otras personas, sobre todo con el sexo opuesto. Ahí hay peligro. Y los judíos eran enseñados en algún oficio, independientemente de a lo que se fueran a dedicar. Aprendían un oficio. Mujer virtuosa, como dijimos ya, trabaja y participa, contribuye al sostén del hogar, ayuda a su esposo. Trabajaban juntos como esposos. Hay riesgos cuando uno u otro se relacionan, lo que estamos diciendo, con alguien opuesto a su sexo por causa del trabajo. Hermanos, los que predicamos el Evangelio tenemos este privilegio, ¿verdad? De que la esposa ande con uno y poder siempre estar juntos. Es algo incomparable. Y
Por ejemplo, pues bueno, mi esposa hasta ahora vino para acá, pero pues yo pocas veces venía. Hace años, cuando comencé a predicar, sí hice y prediqué varias series, pero allá en México andamos siempre trabajando juntos. Y ahora eso fue en lo que se distinguió esta invitación. Y estamos muy contentos, desde luego, por eso. Y entonces, vamos a ver aquí que, pues, pasar más tiempo juntos. Eso que cuando alguien tiene otra actividad, la pareja tiene otro trabajo, no quiere decir que es malo. Pero sí procurar más tiempo juntos. Hay trabajos en los que el hombre sacrifica esa compañía. Y hay que fijarse también en eso de las actividades de trabajo, que nada más se ve el dinero, lo que se va a ganar y que pues es para mi familia y es para que no les falte nada y para ellos trabajo, sí, pero ¿a costa de qué? Se gana por un lado, se pierde por otro. Y esto que se gana aquí es mucho de menos valor que esto que está acá. Pero a muchos pasa eso. Y a veces la mujer tiene la misma visión y por eso no dice nada. Es lo peor. Todavía uno, pero los dos que no ven lo que se están perdiendo. Y eso hablando de la relación de pareja. Pero si hablamos también de los hijos, pues mucho peor. Y luego que los hijos crecen así, como una planta que conocemos allá, que la vemos así de noche a la mañana bien rápido. Y así hay plantas o árboles que rápido, y el tiempo se va. La vida, muchas veces la vida de los hijos se nos va de las manos. Y no los disfrutamos, pero no lo vemos. Sí lo llegamos a ver, pero a veces demasiado tarde. Pero lo que digo, uno pues pasa, pero los dos que no tengan esa visión, que no se den cuenta. Entonces, aquí es un gran ejemplo en la predicación. Ahora aquí, hermanos, convivieron mucho con Pablo, se nos está diciendo aquí, la y Priscila convivieron mucho con el apóstol Pablo, aprendieron mucho de él, indudablemente. Como fue jóvenes como Timoteo, que tuvieron una formación por la gran influencia del apóstol Pablo, por estar oyendo al apóstol Pablo constantemente, para que luego el apóstol Pablo le dijera a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ahora encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí, hermanos, convivieron mucho con él. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Capítulo 1, versículo 5. Como decíamos en la clase, la compañía, ¿con quién nos relacionamos más? De ahí vamos a poder obtener algo bueno si son personas que sean un buen ejemplo y personas que sean sabios. Y de esa manera, esta pareja, por esa razón se nos dice que corrigieron a un hombre muy elocuente, Apolos. Sí, pero sobre todo ahí la participación de la mujer, de Priscila, que lo tomaron aparte, y ahí vamos a ver que también era una verdadera ayuda. Siempre se ve acompañando a su esposo, una gran ayuda. Porque vemos aquí, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 18, versículo 18, decía aquí leyendo,
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Con ellos, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto de gran ayuda también para el apóstol Pablo. La iglesia dice aquí en 1 de Corintios 16, versículo 19, que ellos tenían un grupo de una iglesia allí reuniéndose en su casa. Allí estuvo una congregación en la casa de ellos. Comúnmente la mujer pues cuida su casa, no muy fácil se facilita ese servicio. Surgen detalles cuando la iglesia comienza en una casa, los niños, el comportamiento que hay también de los miembros en una casa. Y puede la de la casa, pues no decir, no, eso implica quizás también, pues, obviamente ser hospitalarios. Y de esto se deriva de que ellos eran muy, muy hospitalarios también. El versículo 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Entonces era una mujer, no podemos imaginarnos la mujer, cómo era la mujer en el hogar, cómo era la mujer en lo que es el trabajo de la evangelización, en la obra, interesada e involucrada, siempre en todo lo que tuviera que ver con la iglesia, para seguir impulsando adelante la predicación. Y así, hermanos, hermanas, es esto, tratar de ayudar en todo lo que podamos para que la obra continúe. Le mostraron, como ya decíamos, más exactamente el camino de Dios a Apolos, Hechos 18, 26. O experiencia que ya conocemos, y está hablando de los dos. Y esto significa que la mujer, que Priscila participó también, ella habló allí cuando le estuvieron haciendo ver a Apolos lo que él no conocía. Muy amorosos ellos, le tomaron aparte. Dice el versículo 26, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En una forma muy amorosa, no exhibiéndolo ni nada, sino aparte. Y la mujer allí estuvo hablando, la hermana estuvo allí diciendo y participando en la enseñanza. En una ocasión, hablando con un predicador de las cuestiones aquí, de las instituciones y eso, y mi esposa comenzó a hablar también, y el predicador no sabía que él creía en eso, que la mujer no debía de hablar, y dijo, la mujer calle. La mujer calle, pues, mi esposa dijo. Bueno, pero no es así. Este ejemplo nos dice que no es así. La mujer en una plática debe participar. Y mejores son dos que uno. Mientras uno está hablando, el otro está pensando. Algo que puede decir para dejar más claro el punto. Y las hermanas dan muy buenas palabras. Parece que no. A veces una hermana dice, ay hermano, a mí no se me graban los textos, no. Bueno, hay que tener confianza en Dios y a veces uno recuerda las ideas. Y que aunque esté hablando con una persona y aunque esto no diga en tal capítulo, en tal versículo, pero que usted sabe que así es, dígalo con toda seguridad. Porque usted sabe que lo ha leído y sabe que está ahí. Y es cuestión de
de encontrar el texto y decir, bueno, por el momento le debo el texto, pero lo voy a buscar y se lo voy a dar. Pero la Biblia dice esto. Así, con esa seguridad, como decíamos. Aquí la tuvo que haber estado interviniendo y aclarando para convencer, para enseñar a Apolos. Y pues ya queriendo el pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho. Aquí está el resultado, ¿verdad? Aquí está el resultado del trabajo de Priscila. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Cómo la mujer puede hacer más útil al hombre, verdad? ¿Cómo puede hacer que haya más desarrollo? En una ocasión, platicando con una llamada pastora, dice, una mujer así, dice, es que mi esposo es muy callado, reconoció que lo que estaba haciendo no era el papel de ella. Mi esposo es súper callado. Y hermano, la mujer, cuando el hombre tiene algo así, tiene que animar y tiene que impulsar al hombre para que tome ese liderazgo en el hogar. Lo que pasa es que a veces, hermanas, a veces a la mujer les gusta el liderazgo, les acomoda bien y tienen un carácter así y están a gusto, cómodas con eso. Pero cuando se dan cuenta, según la Biblia, que no, es el hombre que tiene que ir adelante, ir tomando esa posición. Muchas hermanas lo entienden y tratan y están trabajando para eso. Y cuando la Biblia dice, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio, es otra cosa. No solamente el públicamente enseñar, sino ejercer dominio. Y saben ustedes que en ocasiones vemos que la Biblia habla cosas muy particulares o muy propias, quizás podría decir, tanto del hombre como de la mujer. Cosas que no deben de ser, ¿verdad? Y pues no debemos de olvidar que pues Dios nos hizo y nos conoce, ¿sí? Y por esa razón señala algunas cosas del hombre y otras de la mujer, otras de los jóvenes. Como por ejemplo los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y les está hablando ahí el texto de ellos, no dicen de los padres, que a veces los padres dicen, pues es que tuve hermana el ejemplo de mi padre y mi padre no me dijo. No, es Dios con los jóvenes, son ustedes. Y al esposo, que no sea áspero con la mujer o que la mujer esté sujeta a su marido, cosas muy propias de cada uno, porque Dios sabe las tendencias de uno y otro, para que haya esa renovación y todo esté en orden. Le mostraron, dice más exactamente, el camino de Dios a Apolos. La participación de la mujer para hacer correcciones también. Estar siempre estudiando y ayudar para que un hermano sea más efectivo y más apegado a la verdad, ayudar. Y ven ustedes, si la mujer no puede, no se le da esta posición de liderazgo en la iglesia, pero lo determinante que es para ayudar al hombre y haga buen trabajo y esté en la verdad. Pablo le reconoce como sus colaboradores, Romanos 16, 24, dentro de los colaboradores que el apóstol tenía, los menciona a ellos
cómo trabajaron con él. Y eso es parte del apóstol Pablo, cómo incluyó en las cartas, hermanos, porque era justo del trabajo que ellos hacían y las mujeres. Ahora veamos a Febe también, que es una mujer, un ejemplo muy importante que tomar en cuenta. Dice Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor y como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Habla también aquí de Priscila. Bueno, la Febe, una mujer que se distingue por el servicio. ¿En qué? En muchas cosas seguramente. Algo que siempre hay que aclarar en este texto, porque la mayoría de las versiones de la Biblia lo dicen casi en forma idéntica, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y aquí se toma la creencia de que hay diaconisas, que hay mujeres, que puede haber diaconisas, el oficio de diaconisa en la iglesia. Pero es asunto de traducción, que la palabra diácono es servidor. A nuestro Señor Jesucristo también se le llama diácono, ministro del santuario, como decíamos, ministro, alguien que sirve en alguna cosa. Pero aquí, como se puso ahí la palabra diaconisa, pues se piensa eso, pero no hay en la Biblia requisitos para poner mujeres diaconisas. Pero lo que está únicamente diciéndose es que era una mujer, una hermana que se distinguía por el servicio, tanto que había ayudado a muchos hermanos, se había ayudado en distintas formas, en diferentes cosas, incluso al apóstol Pablo, incluso con él. Bueno, Romanos capítulo 13, seguimos aquí en Romanos capítulo, tenemos un ejemplo de lo que es la palabra servidor, trabajar, servir. Ahí también está hablando en el uso de lo que son las autoridades, que este capítulo habla de las autoridades que son servidores nada más, que si se tomara únicamente ese papel, el que tenga alguna posición en el gobierno, que así lo viera nada más como servidor, es lo mismo, un trabajo que tiene. Y dice acá, hablando de Cristo, aquí os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la voluntad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Está diciendo que nuestro Señor Jesucristo se sujetó a la ley y fue circuncidado como cualquier judío. Se obedeció y sirvió conforme a lo que estipulaba la ley. Dice aquí en 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 1 Timoteo 3:12, el gobierno de la familia. Cuando predicaba ahí en el radio, estuve abordando estos temas y una persona que estaba oyendo dijo, oiga, entonces es bien difícil, y estudiando los requisitos de los pastores, los requisitos de los diáconos, dijo, oiga, yo no sabía, eso es tremendo, es difícil gobernar la familia para poder gobernar la iglesia. Y sí, pero no es imposible. Dios no pide cosas imposibles. Hermanos, quiero así dejar la lección en esta hora
invitar a nuestras hermanas, a todos. Y nuestra hermana recién que obedeció el Evangelio, esperamos que esta lección le ayude también y a todos para poder tener el lugar que Dios nos ha dado, ni más ni menos. ¿Y para qué? Simplemente para servir, para seguir trabajando en el Señor. Es muy determinante que cada uno sepamos el lugar que tenemos en la iglesia. Dios les bendiga.